Bueno, Bieito, está visto que este gobierno ya ni por Real Decreto Ley gobierna. Esta semana le han tumbado el tercer Real Decreto Ley en lo que va de año. Sí. El decreto de los alquileres, Sí, sí. tanto y el desaguisado que han creado, porque después de estar un mes en vigor, ahora marcha atrás. Bueno, es un poco lo que tantas veces hablamos en esta sección todas las semanas. Estamos viviendo una anomalía democrática que en cualquier otro país de la Unión Europea pues hubiera provocado ya pues una crisis de gobierno y con toda seguridad una convocatoria de elecciones. Estamos con un gobierno que no tiene ni una mayoría en el Parlamento, ni tuvo una mayoría en las elecciones, ni tiene una mayoría social. Pero como quien está al frente de él y como también quienes fueron los padres de esta democracia, creyeron en la buena voluntad de quienes se iban a dedicar a la política y nunca creyeron que podía venir un perfil como el de Pedro Sánchez, pues estamos sufriendo las consecuencias de esa buena voluntad. Fíjate que los juristas son famosos siempre por ponerse en el lado malo cuando redactan los contratos. Hay un viejo dicho de los abogados británicos, pero que es aplicable a España, que es: vamos a abordar esto cuando se está negociando, abordemos esto como enemigos para seguir siendo amigos. Bueno, pues probablemente los padres de la Constitución española y los padres de la transición tenían que haber pensado: vamos a seguir imaginándonos que aquí hay enemigos para poder garantizar que la gente viva como amigos en la vida política. No ha ocurrido eso. Y ahora tenemos al enemigo de la sociedad española, que se llama Pedro Sánchez, aferrado a ese puesto de trabajo que es la presidencia del gobierno, que nos afecta tanto a todos. Pero habría sido tener una imaginación casi como la de Julio Verne, diría yo, anticipar la llegada de un personaje como Pedro Sánchez, que no tiene ninguna línea roja. Este gobierno, además de normalizar la derrota parlamentaria, que es lo que ha hecho, ha institucionalizado la mentira. Ahí siguen semana tras semana con la cara de acero contándonos desde el Congreso, desde el Senado, desde la sala de prensa de Moncloa, que los presupuestos ya vienen, que ya están llegando, que ya casi están aquí, y semana tras semana nos damos cuenta de que es una gran bola. Una gran mentira. Que nos siguen intentando, y yo creo que ya todos nos hemos caído del guindo hace mucho tiempo, pero ahí siguen insistiendo. Y a mí además me da la sensación, mira, en esto casi empiezo a ser partidaria de la teoría que defiende Pablo Iglesias, que es que ya se están colocando para la próxima legislatura estar en la oposición directamente. Sí, bueno, eso hay una desbandada. No es solo de Pablo Iglesias, la mantiene mucha gente. Es decir, la teoría es que Sánchez calcula que va a perder las elecciones, como ya perdió en el 23, pero que en esta ocasión se va a sumar PP y Vox, y que entonces él se va a quedar en la oposición para hacer dos cosas. Una, para el control de daños de su entorno familiar y amical, y dos, porque cree que en nada volverá a ser presidente del gobierno, porque la convivencia entre el Partido Popular y Vox va a ser mala. Segundas partes. Si ya la primera no está siendo buena, yo eso no lo veo, pero bueno, sí es verdad. Mira qué desbandada hay en Sumar. Sí. Hace unos días Mónica García anunció que vuelve a la Comunidad de Madrid a disputarle las próximas elecciones autonómicas a Isabel Donde sabe que no va a ganar. Donde sabe que no va a ganar. Pablo Agustín Duy no quiere ni oír hablar de liderar Sumar, o como quiera que se llame el próximo Sumar. Tampoco Yolanda Díaz ya ha dicho abiertamente que no. También es cierto que la echaron, a Yolanda Díaz. Sí, esta sí que está haciendo de la necesidad virtud, ¿no? Cierto. Y menuda desconexión, además, sin cortarse un pelo, que está teniendo de su actual formación, que ya es que no les echa manos, pero directamente al cuello. Al cuello, sí. Porque cuando estás negociando con Junts que te apruebe un decreto como el de los alquileres, que no iba a pasar, pero bueno, si encima les llamas partido clasista y racista, que yo creo que ambas cosas son. Eso te iba a decir yo. Pero por una vez, Yolanda Díaz tiene razón. Junts es un partido clasista porque representa a la oligarquía catalana y es racista. Claro que sí. Y además ahora quiere ser más racista porque le ha aparecido por la derecha Alianza Catalana, que va a plantear ya el catalanismo en su estado más puro. Bueno, le ocurrió un poco al PNV en su día. El PNV era muy racista. El PNV en sus orígenes con Sabino Arana era básicamente racista y xenófobo.
pero bueno, han llenado el País Vasco de subsaharianos y de árabes del norte de África, a ver cómo van gobernando eso. Curiosamente, dos líderes que tiene el PNV, que ahora es Aitor Esteban, que es de Soria, y Pradales, que es de Burgos. Creo que eso te iba a decir, creo que es de Burgos. Con lo cual no deja de ser muy chocante, y bueno, y la figura del Atlético de Bilbao son los hermanos Williams, especialmente Nico, que aunque nacieron en Pamplona, está claro que su origen es africano. A mí no me parece mal, pero son ellos, los del PNV, los de Junts, los partidos nacionalistas, los que de verdad querían establecer con el resto de España y con el resto de los españoles una política de rechazo, de xenofobia y de clasismo. Esto me lleva a saltar a la prioridad nacional, sobre lo que se sigue hablando, porque esta semana, el martes, se debatió en el Congreso una proposición no de ley de Vox, que no salió adelante, sobre españoles primero, también en la sanidad pública. Y ya estamos viendo, por cierto, Bieito, lo veíamos el lunes en la encuesta de Target Point para el debate, los efectos de estos dos pactos del PP y Vox en Extremadura y en Aragón, que parece que asientan la mayoría absoluta de Juanma Moreno. En Andalucía. Y es Vox el que en un mes pierde 2,2 puntos. ¿Qué pesa más? Yo no me atrevo, la sociometría yo siempre digo que no es una ciencia exacta. Lo que sí creo es que en la ciudadanía cala más, aunque más allá de lo que parece la clase política. La clase política y la clase periodística a veces estamos al margen de la realidad de la calle. Cierto. Curiosamente, lo de la prioridad nacional ha funcionado mucho más en toda la sociedad. Es decir, que por otro lado, Ana, es uno de los principios como nacen el Estado moderno. El Estado moderno tiene varias características. Una, lógicamente, las fronteras, que es algo atávico y que viene de toda la vida. Desde que hay cuevas, desde las cavernas, la gente quiere poner límites a su territorio. Y dos, y muy importante, es que ser nacional de un país te confería unos derechos y no serlo no tenías esos derechos. Eso está en la esencia y en la raíz de lo que conocemos como el Estado moderno, que podemos situarlo en la Revolución Francesa y en la Ilustración en adelante. Y eso, curiosamente, sí le gusta a la mayoría, incluso a los de izquierdas, ¿eh? Ojo, nos estamos sorprendiendo de que la clase política está en un debate, los periodistas también estamos en otro, pero la calle sí le parece bien, ¿eh? Es que uno de los éxitos de Vox en los últimos años ha sido precisamente aflorar al debate político lo que ya era una realidad en la calle, la seguridad en algunos barrios, en los más humildes, porque esto al final en los barrios donde vive la gente pudiente no pasa, pero en los barrios más humildes sí, luego algunos se llevan las manos a la cabeza por una realidad a la que no han estado mirando, pero que es realidad, no es una percepción, sino que no hay más que salir a la calle en determinados barrios. Y ese es un mérito de Vox, y ahora, claro, Vox está en su salsa debatiendo sobre ya no el arraigo, sino los españoles primero. Y Pedro Sánchez también está en su salsa con esto. Ojo, eso era lo de American First, exacto, lo que dijo Trump. Y eso cala en la opinión pública y en la ciudadanía. Pues lo dejamos ahí porque a ver cómo evoluciona a lo largo de la semana esta cuestión. Eso es.